Muy buenos días a todas las personas que ya están conectadas esperando esta conversación. El día de hoy, por primera vez, tengo el gusto de conversar con Robert Martínez. Es un personaje muy conocido a nivel planetario, quien no requiere mucha presentación. Robert, buenos días. Gracias por haber aceptado la invitación. Buenos días allí, buenas tardes aquí, pero en todo caso, gracias a Internet, nos comunicamos siempre en tiempo real y perfectamente. Encantado de estar en tu programa y con ganas de ver cómo se desenvuelve y se desarrolla esta conversación. Muchísimas gracias. Yo también estoy muy emocionado. Honestamente, te digo algo, es la primera vez que voy a conversar con alguien que es muy popular a nivel de todo el planeta y que tiene muchos conocimientos también y mucho que aportar. Robert, como lo dije hace un ratito, tú no requieres mucha presentación, todo el mundo te conoce. Fíjate, yo le puse título a esta charla El nuevo humano y quisiera partir por ahí, ¿no? En estos tiempos, y quizás en todos los tiempos, siempre se ha mencionado de un cambio, ¿no? No solamente propio de la evolución del humano, sino que existe algo más, en que el humano en sí tiene que cambiar, tiene que dejar de hacer ciertas cosas para pasar a hacer otras que conoce o que no conoce. Y creo que el momento en el que tú y yo decidimos habitar es un momento excepcional porque esos pensamientos y esas ideas corren a la velocidad de la luz, ¿no? O sea, hoy tú hablas algo y todo el planeta se enteró de lo que dijiste. Entonces creo que eso ya es un mecanismo que juega en beneficio. Con respecto a eso, me gustaría escuchar tu apreciación eh, sobre qué, qué debo entender por un nuevo humano, la necesidad de cambio del humano. El humano debe cambiar. Es el momento de una nueva forma de humano. El ser humano siempre ha sido un sujeto, aparte de biológico, un sujeto cultural. Entonces ha bebido mucho de su ambiente, de la información que ha recibido del entorno y también del momento y contexto en el que ha crecido, el contexto histórico en el que ha vivido, incluso su situación socioeconómica y cultural. O sea, una familia rica, familia pobre, familia con necesidades, familia con posibilidades. Todo eso ha condicionado mucho al ser humano, pero si nos encontramos con una premisa de base es que casi siempre en todas las culturas ha habido un déficit en unas determinadas materias. Esas materias podrían definirse como autoconocimiento. Prácticamente no ha habido ninguna cultura que de una forma masiva haya apostado por el autoconocimiento, haya apostado por la investigación del mundo interno y tampoco por la esfera espiritual de una forma que no esté completamente tutelada por una jerarquía. O sea, si bien hay o ha habido tradiciones en las cuales ha habido una cultura espiritual, esta siempre ha estado reglada por sacerdotes, por todo tipo de normativas, jerarquías y dogmas que han delimitado todos los pasos del camino. Por lo tanto, la persona no ha tenido la capacidad de explorar libremente esa esfera espiritual sin muchísimos condicionantes, premios, castigos y todo tipo de directrices que le han condicionado, ni tampoco ha podido evolucionar libremente sin unos condicionamientos sociales que han castigado todo aquello que no estaba ordenado con la cultura del momento. Así que básicamente, si algo tendría que tener el nuevo humano, es más libertad, más donde escoger para, incluso sin poder negar que los condicionamientos existen, por lo menos poder amortiguarlos, minimizarlos o por lo menos contextualizarlos, ponerlos en perspectiva, darse cuenta de que existen, porque casi todo ser humano ha vivido como dentro de una pecera sin ser consciente del agua que le rodea. Y ahora, gracias a la parte positiva de la globalización de Internet y demás, por lo menos puedes otear otras culturas, otros sujetos culturales en tiempo real, de una manera muy fácil, para ver qué condicionamientos tienen ellos, cuáles tienes tú y dónde queda el ser humano verdadero, genuino y original antes de la manipulación que surge del adoctrinamiento social y cultural. Robert, es interesante lo que tú mencionas y esto me lleva a preguntarte algo más. Fíjate, una de las cosas de las que yo particularmente no tengo ninguna duda y siempre he estado dando vueltas alrededor de eso para mirar, es la
infinita evolución que el ser humano ha tenido, digamos, desde el Paleolítico superior hasta la fecha, ¿no? En términos de su relación con un mundo externo. Fíjate, el hombre ha volado fuera del planeta, ha llegado a lugares inimaginables. En ciencia no hay duda que los avances también son monumentales, medicina y todas esas cosas, tecnologías. De hecho, el ser humano ha demostrado que con respecto a su cultura ha rebasado toda posibilidad imaginativa. Sin embargo, tengo una pregunta. ¿No observo yo lo mismo en el descubrimiento y desarrollo de su sí propio? O sea, en lo personal. Y te lo puedo demostrar, ¿no? Fíjate que el ser humano sigue teniendo conflictos muy serios con cuestiones muy simples, como la coexistencia con el otro. Llámese compañero, compañera, vecino, jefe. La coexistencia con el país vecino. Y una serie de cuestiones. Pareciera que ya a nivel interno se ha congelado. ¿Esa es mi impresión o algo de eso sucede? Es absolutamente así y tiene algunas explicaciones fáciles de entender y otras no tantas, que son más sutiles y más basadas en un sistema de control que precisamente ha promovido más el conocimiento de lo externo que de lo interno. Pero yendo simplemente a explicaciones mucho más sencillas de comprender, el conocimiento tecnológico y científico agregado en la humanidad lo han diseñado unos pocos, por lo tanto, por más que nos atribuyamos méritos, realmente son unos pocos los que hacen los avances y el resto simplemente nos aprovechamos y nos convertimos en usufructuarios utilizamos toda esa tecnología, pero no la hemos generado ni diseñado y la mayoría tampoco aportamos absolutamente nada a ese mundo, no aportamos grandes ventajas. Claro, en cambio, por ejemplo, el autoconocimiento que tenga alguien tampoco se traspasa a otros. O sea, si tenemos un gran sabio de la antigüedad, ese no consigue permear y contagiar al resto de sus congéneres para que crezcan lo mismo que ese ser. De modo que hay conocimientos mucho más fáciles de compartir que otros. Los tecnológicos y científicos se pueden codificar, pero los sociales, psicológicos, políticos y gubernamentales son mucho más complicados. Sobre todo porque la ciencia y la tecnología se basan en el análisis de la materia. La materia tiene una manera de funcionar mucho más predecible, mucho más estable. La materia es igual aquí que en otro país, por lo tanto, las condiciones son mucho más fáciles de replicar científicamente y, por lo tanto, la experimentación es mucho más fácil de poder medir, predecir, inducir, etcétera, etcétera. En tanto que cuando entramos en los fenómenos humanos, el nivel de complejidad se va incrementando de forma exponencial. No tenemos dos seres humanos iguales, todos tienen diferentes mecanismos de protección, traumas, sistemas defensivos. La psique es mucho más compleja complicada y además tampoco tenemos referentes o modelos de éxito fáciles de reconocer y mucho menos ellos son capaces de explicar cómo han llegado a ese estado de bienestar. O sea, un sabio muchas veces ni siquiera es capaz de explicarte cómo ha alcanzado ese nivel. Estás en un estado de paz, en un estado de gratificación y cuando te preguntas cómo has llegado, como mucho puedes saber cómo no se llega. Observas que los demás se quejan más, que los demás son más, se enfocan en lo negativo, que los demás no aman lo suficiente a la vida, pero detectar y describir de una manera pautada cómo se consigue es prácticamente imposible, por lo menos muy difícil, porque el camino en el que uno alcanza la paz no es completamente extrapolable para otros individuos. En tanto que en la ciencia, la tecnología, sí que hay muchos pasos que son fácilmente homologables independientemente de la cultura, momento y lugar. Por lo tanto, exportar conocimiento es fácil, exportar sabiduría es muy difícil. Curiosamente, fíjate, en estos tiempos en los que vivimos asociados a una velocidad tecnológica que juega a nuestro beneficio, ¿no? Yo podría decir esto, ¿cuál es el rol real, no? Porque por un lado puedo yo informarme o informar con velocidad, pero al mismo tiempo esto también me aleja un poco de lo que acabas de mencionar porque existe como una extraversión ahora, o sea, el ser humano se ha extravertido y depende consistentemente ahora de todas esas prótesis y cuestiones, ¿no?, que lo asisten. Entonces, en esa realidad hoy día, ¿cierto? En la que ya la manera como las cosas se dan sistemáticamente, en la que el ser humano se extravierte y en todo caso tiene que formar parte de algo externo,
¿no crees que se le hace más difícil esa gestión, esa sensibilización a nivel ya individual y no de saberes como lo acabas claramente de tipificar? Claro, cuanto más apabullante es el estímulo externo, en este caso tenemos multitud de estímulos muy atractivos, además numerosos y que cada vez son más absorbentes. Eso hace que, como tú dices, sea más complicado volver a ese mundo interno, volver a la introspección, hacer un análisis maduro, científico, honesto, sabio, filosófico de lo que sucede en mi interior. Si el exterior es tan estimulante, es tan entretenido, es tan absorbente, tiene tantas tramas, tantas narrativas, tantos estímulos interesantes, todavía se hace más complicado. Y más cuando es tan jugoso lo que hay fuera y tan ignoto, tan abstruso, tan difícil de descifrar todo lo que pasa dentro. Y más cuando, insisto, que no tenemos culturalmente directrices para abordar ese mundo interno de una manera apropiada. Tenemos, por supuesto, abordajes dentro del mundo psicológico, pero la mayoría de las veces con muy pobres resultados, porque al fin y al cabo, si cada día hay más gente enferma mentalmente, desde luego que las consignas o no son sencillas y prácticas o desde luego no son funcionales o vox populi, o sea que realmente no se está produciendo un conocimiento psicológico de calidad. Y si vamos a las tradiciones esotéricas y espirituales, tenemos que son muy pocos los que consiguen los estados más avanzados de iluminación y la mayoría simplemente caen en el camino con pequeñísimos logros de muy pequeña calidad y luego con tremendas distorsiones psicológicas en la mayoría de los casos. Es decir, que no podemos afirmar de una manera categórica que existe un modelo de bienestar social, de bienestar humano en nuestra cultura humana, porque realmente si lo hay o está muy escondido o desde luego es demasiado complicado, con lo cual todavía queda mucho por mejorar y por depurar. Si encima le agregas el hándicap de ese mundo externo que es tan acaparador, pues todavía se hace más difícil. Que de todas formas, por supuesto, le podemos dar la vuelta y decir, bueno, pero ahora tienes más información, más modelos y por lo tanto con eso tú puedes llevarlo a tu favor y decir, bueno, pues ahora puedo mejorar mi calidad introspectiva porque sé más de lo que sabía hace unos años o por lo menos tengo mejor acceso a la información y puedo contrastar con otras personas, con otros seres, con otros individuos. Uh, esta extraversión, ¿no?, del ser humano que se sucede segundo a segundo, no solamente lo ha llevado a una dependencia de muchas de las cosas, sino creo que también ha cambiado un poco la manera como ve el mundo. Digamos que si retrocedemos unos 70 años o algo así, el ser humano en esa época, introvertido, inmerso en sus propios menesteres, creo que veía un mundo a través de la palabra, de la lectura o de los mitos o relatos que van llegando por vías orales o lo que fuese. Pero hoy todo se ha traspolado a una información que llega por la vista, o sea, como que vivimos una videocracia, ¿no? Como que ya la persona no lee mucho, el pensamiento ha quedado relegado porque todo entra por la vista, compactado, refinado, digerido y como tú dices, hasta muy agradable, ¿no? Entonces es muy tentador y casi imposible de resistir el caramelo. Si hablamos de un nuevo humano, ¿tú crees que no tenemos esa inteligencia visual para afrontar este nuevo impacto en el que estamos viviendo y que solamente estamos remitidos a tomo lo que es más fácil y si me beneficia, está bien con eso? Bueno, desde luego el nuevo humano va a tener que aprender a equilibrarse. Como tú dices, si hay una sobreestimulación visual, ese sentido va a tomar mucho más prevalencia que el resto. Si tenemos 5 sentidos, precisamente es para orientarnos en la naturaleza y si falla uno o nos engaña uno, que tengamos el resto de soporte. Es decir, cuando voy por la calle, miro, observo, pero también escucho, también palpo, percibo, o sea, utilizo los 5 sentidos para ubicarme en el espacio-tiempo y para obtener información del entorno. Si hay uno que está tomando demasiada información, demasiada importancia, el resto poco a poco se van atrofiando. Y eso lo que está haciendo es sesgar completamente mi punto de vista. Y más teniendo en cuenta que obviamente cualquiera de los sentidos se puede distorsionar o se puede equivocar. Si entramos en redes sociales, estilo Instagram o TikTok, especialmente TikTok sería como más evidente, la manipulación de lo visual, hay tantísimos filtros de imagen que de repente uno se quita años, se los pone, se pone más guapo,
pues uno puede acabar con una visión muy distorsionada, muy deformada de lo que es la realidad y que incluso se enamore de esa ficción y luego cuando tenga que operar realmente en su realidad cotidiana se encuentre desarmado, se encuentre débil, con mucha intolerancia a la frustración. Bueno, es algo que pasa cuando una esfera de la vida se coloca con mucha facilidad, el flujo es tan agradable y tan fácil, lo que va a pasar a continuación es que cuando tengas que hacerte valer con otros sentidos o con otras modalidades perceptivas, te vas a encontrar especialmente torpe. Es como si vas al gimnasio y cada día haces el mismo ejercicio y el resto los dejas de hacerlos. Pues habrá un momento que incluso el ejercicio más fácil con otro grupo muscular te va a generar un montón de problemas, atrofias, calambres, pinchazos. No es inteligente en ningún caso de la vida desequilibrarse. Y por supuesto, esta cultura, si tiene caramelos, estos caramelos también pueden estar envenenados porque pueden generar un desequilibrio si la persona no es capaz de seguir utilizando el resto de sentidos y véase por sentidos también el resto de sus facultades intelectuales para completar aquello que es fácil aprovecharlo, pero seguir planteándose retos para seguir entrenando y estimulando la mente y el resto de tu aparato cognitivo. Robert, esta especie de narcisismo moderno, ¿no? Que vivimos en términos de lo que acabas de mencionar, filtros en la propia imagen para quitarte 10 o 15 años o cómo tú te quieres mostrar a un mundo exterior, pareciera que lo aleja más todavía al ser humano de ese punto del que debe mirar. Mi pregunta sería, ya sabemos que esto está así y parece que esto se va a asentar en la medida que va sucediendo. Individualmente, la persona, ¿qué oportunidades tiene frente a esto de salir de esa especie de red colectiva para seguir formando parte de ese colectivo, pero ahora con una visión de repente singular que le permita no solo acomodarse con más precisión, sino hasta beneficiarse de esto que está sucediendo? Para mí es relativamente fácil, entendiendo que si bien esta es una de las trampas de nuestra era, en todas las eras ha habido trampas y algunas incluso pues eran creo que bastante peores o más difíciles que las que teníamos ahora. O sea, si nos retrotraemos a siglos pasados con economías de subsistencia donde realmente tenías dificultades hasta para comer, no te ibas a preocupar por los quehaceres filosóficos, metafísicos y psicológicos. Quiero decir que precisamente una cierta comodidad en lo visual, en lo auditivo y demás, pues te permite vivir un poco más acomodado y relajado y eso bien aprovechado te permite adentrarte en los mundos espirituales, en los mundos sutiles, en autoconocimiento, porque ya no tienes el mismo tipo de presión por sobrevivir. Ahora mismo en la mayoría de estadios occidentales la supervivencia está más o menos garantizada. Claro que te puede pasar algún accidente o lo que sea, pero por lo general el riesgo de que mueras accidentalmente es bajo, con lo cual tienes muchas más probabilidades de tener un cierto bienestar en lo material que te permita tener un tiempo real para reflexionar, para aprovechar la tecnología a tu favor y sobre todo, para mí lo más importante, el acceso a la información. Si hace 30 años para aprender sobre según qué materias tenías que ir obligatoriamente a una biblioteca, reclamar un libro que a lo mejor no había ni una sola copia o tenías que esperar semanas, el acceso al conocimiento era mucho más lento, mucho más pesado y a veces era incluso imposible. Tenías que aprender otro idioma y para aprender otro idioma era mucho más largo y costoso que ahora. Ahora mismo tienes un traductor simultáneo con el que puedes ir rápidamente espabilándote. Entonces, para aquel buscador que no sea perezoso y que esté motivado, estamos en la mejor época de la historia para poder avanzar en cualquier área de la vida, porque toda la información disponible facilita a cualquier buscador honesto. Por eso, para mí, el acceso a la información es una bendición. La tecnología que tenemos también es una bendición si la sabes aprovechar bien. Y si caes en una trampa hedonista, pues es la responsabilidad del propio individuo que no ha sabido ver con perspectiva. Porque si te doy todo tipo de ventajas y te quedas anclado en ellas, sin capaz de pensar a largo plazo que el regodearse excesivamente finalmente te va a hacer menos competitivo y menos humano, incluso te va a hacer estar menos orgulloso de ti mismo, de tus capacidades, pues es una lección que todo el mundo con pocos años debería aprender y tener bien clara. En ese momento, digamos, cuando el humano ya tiene conocimiento de lo que tú estás mencionando, ¿tú crees que debe recurrir quizás a algo que ahora sí, gracias a la tecnología, se puede medir, aunque muy sutilmente, el factor que no se ve?
Porque fíjate, el ser humano se siente muy seguro cuando puede tocar algo, cuando puede ver algo, cuando puede medir algo, ¿cierto? O sea, compra algo y espera algo que represente lo que está dando. Pero ¿qué hay, por ejemplo, con la intención que pueda tener el ser humano? La voluntad, que no es tan fácil de medir, pero creo que juega un rol importante en por lo menos la materialización de lo que desea, ¿cierto? Imagínate, una persona que va todos los días a encontrar un trabajo, pero lo hace con una intención enfermiza, ¿no? Corrupta. Me parece que sus posibilidades de encontrar ese trabajo ya son cero, a partir de la intencionalidad con que quiere manifestar eso que está buscando para encontrar, ¿sí? Desde luego, vamos a ver, somos como mínimo una unidad cuerpo-mente y eso hasta el científico más materialista tiene que admitir que hay una relación entre cuerpo y mente. De ese modo, cuando tú estás manejando tu aparato volitivo, todo el sistema en el cual vas hacia una acción, los instintos y la mente tienen que actuar al unísono, pero pueden no hacerlo. Uno puede estar dividido internamente, puede tener dilemas, y eso lo que hace es que las emociones, todo lo que es la articulación discursiva, lo que es la motivación, la emoción, si todo eso está en direcciones contrapuestas o incluso está disperso, finalmente la acción que tengamos tendrá mucha menos fuerza, mucho menos recorrido y será fácilmente desalentada en cuando empiecen a surgir obstáculos. O sea, si no hay una voluntad férrea, entonces es muy fácil que ante cualquier molestia o incomodidad yo tienda a justificarme el desaliento y finalmente lo deje atrás. Y mira, esto no se puede, esto es imposible. Ya empiezas derrotado la acción. Dentro de ese mundo intangible, pues tenemos muchas variables, muchos núcleos de acción. ¿De dónde nace la motivación? Quiero esto para conseguir otra cosa, quiero disfrutar del camino para conseguir eso que quiero conseguir, consigo esto como una apuesta ciega, como una tabla de salvación. Según el lugar desde el cual escojas, según la intencionalidad, va a cambiar también la manera de enfocarlo. Y todos mis razonamientos, todo mi aparato mental también va a reaccionar diferente si me pongo más o menos presión, más o menos alegría, más o menos ilusión. O sea, estamos ante una maquinaria muy compleja como es el ser humano y lo invisible tiene un peso brutal que normalmente se desconsidera simplemente porque no hay ningún tipo de cultura psicológica y la que tenemos es barata, es cutre y realmente la mayoría de las veces no funciona absolutamente nada. Y lo poco que hay, además, está totalmente desorganizado. 4 ideas que se aplican en un momento dado, luego estas no se aplican en otro contexto, aquí sí funcionan, aquí no. Bueno, falta evidentemente el esqueleto de la psique humana bien explicado y representado y sobre todo que sea funcional y operativo en la práctica, que sirva para que todo ser humano pueda ubicarse y mapearse. Eso, por lo menos, no existe de modo global. No digo que no exista ese conocimiento, sino que desde luego no se ha organizado de un modo comprensible y accesible a la mayoría. Existen modelos, por supuesto, yo utilizo el astrológico, que para mí es muy bueno, pero es un conocimiento difícil, es complicado, es críptico y no se lo puedes explicar a cualquiera porque la mayoría no lo va a entender por su nivel de abstracción. Con lo cual, no tenemos resuelta esa asignatura a nivel humano y no es un conocimiento fácilmente extrapolable. Es para algunos expertos y poco más. Robert, el conocimiento como conocimiento muchas veces es difícil, ¿no? De poder llevarlo a nivel masivo. Digamos, lo que conocemos como educación superior a través de universidades o escuelas es, creo que, lo mejor que el ser humano ha podido hacer en términos de comunicar masivamente. Pero esto que tú mencionas, el asunto ya intencional, que es una cuestión muy sutil, ¿cómo puedes llegar a una población si ya lo otro es difícil? Esto que es algo que no se ve, algo que requiere que el ser humano tome conciencia, ¿cierto? De que no solo existe, sino que es aplicable en su realidad. ¿Te lleva entonces a una nueva educación que deba ser de uno en uno o se puede también a nivel colectivo mostrar la nueva posibilidad que puede tener el ser humano de usar ese infinito poder de creación que está ahí inactivo, digamos? Para mí ambas cosas son necesarias, tanto la educación uno a uno como la educación colectiva. La colectiva porque como colectivo también tenemos que funcionar, o sea, somos una sociedad y hay interacciones en las cuales vamos a
colisionar con las voluntades y libertades de otros individuos, con lo cual tiene que haber una educación también de carácter colectivo, aunque solo sea para tener un simulacro de convivencia, para que aprendamos a respetarnos, a entendernos, a cooperar, a llegar a acuerdos con el resto. Entonces, por supuesto que la educación tiene que cambiar, tiene que mejorar muchísimo, y especialmente en cuanto al conocimiento de lo interno. Sigue habiendo un déficit descomunal a la hora de tratar de abordar el mundo interno, y en ese sentido, si esa educación ni siquiera se aborda los primeros años de vida, todavía se hace más difícil cuando ya tomas a un adulto con sus sesgos perceptivos, con sus traumas, con sus experiencias difíciles, mucho más cerrado, acorazado y prejuicioso, le tratas de inculcar o ayudar a reflexionar sobre cuestiones sutiles e internas, lo más normal es que te lo rechace. Con lo cual, para mí, si hubiera que hacer una educación nueva para la humanidad en términos psicológicos, empezaría por coordenadas muy simples, muy básicas, muy sencillas, en las que no hubiera apenas discusión. No intentaría abordarlo todo porque es demasiado complicado y demasiados prejuicios. La mente todavía se cierra ante todas las posibilidades, y empezaría cosas básicas. Lo que has planteado de la intención me parece como muy básico y muy necesario, porque eso más o menos lo puede entender todo el mundo. Puede entender que el lugar desde el cual arrancas un deseo es importante, que si no hay una cierta coherencia interna cuando quieres algo, o sea, quieres pero a medias, quieres pero con dudas, quieres pero con medio, con miedos, pues la efectividad de la acción va a reducirse. Y lo mismo, a mayor nivel de cohesión interna, mayor efectividad y rendimiento de las acciones. Esto es algo fácilmente demostrable y que Claro. incluso se puede explicar en muchísimos contextos, contextos empresariales, contextos deportivos, sobre todo contextos artísticos, contextos creativos. Es muy fácil ver cómo actúa una persona con convencimiento y cómo actúa una persona llena de dudas. Esto sería un conocimiento que tendría que explicarse de un modo experimental en las clases, en los cursos, en los colegios, pues haciendo pruebas y experimentos. Digo, venga, ahora te doy consignas contradictorias y avanzas. Ya verás tú cómo avanzas con muchas dudas, avanzas peor, y sin embargo a otro le das una consigna fácil y sencilla y cómo actúa con determinación. Entonces veremos que la determinación es simplemente actuar con coherencia e integridad, con todos los cuerpos alineados, y que la incongruencia y la duda hacen que se multipliquen los errores. Quizás en el pasado también existieron personas como tú que están abocadas a brindar información a todo humano que quiere escuchar. Pero creo que la diferencia hoy en día es precisamente esto, ¿no? La plataforma en la que estamos, la tecnología. Es mucho más veloz, más rápido, no requerimos estar físicamente en el mismo lugar a la misma hora necesariamente. ¿Cómo ves, Robert Martínez? ¿Tú cómo ves el panorama, por ejemplo, en los próximos 2, 3 años, ¿no? Asumiendo que todo el grupo humano que ya tiene esa conciencia está aportando, está direccionando, guiando a todo el que desee ver algo diferente. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu apreciación? Preveo un gran crecimiento social a nivel conciencial, a nivel de sabiduría. Por lo menos, digamos que los que más saben sabrán mucho más. Los que están en el segundo plano, pero que ya están muy enchufados y con muchas ganas de crecer en conciencia, van a tener herramientas de sobra para conseguirlo. O sea, y me baso también en el conocimiento astrológico. Realmente vienen años muy buenos para el conocimiento, vienen años muy buenos para la autoconsciencia, para comprenderse a uno mismo, vienen años muy buenos para el crecimiento espiritual, y por supuesto que esto estará para el que lo quiera. Es una elección completamente libre. No es para todos, y además estoy seguro que el grueso de la población va a seguir igual o peor. O sea, esto no es absolutamente para todos, porque ya hemos visto en cualquier situación social que siempre hay un porcentaje importantísimo de la población que por defecto mira hacia otro lado, que por defecto no se interesa por sí mismo y por su crecimiento personal y espiritual, que por defecto no se interesa por la sociedad, no se interesa por nada, salvo cuando es presionado psicológicamente por una marea humana. O sea, cuando la sociedad le presiona mucho, entonces se posiciona, pero si la sociedad no le presiona, entonces no se posiciona. O sea, la mayoría de los sujetos son puramente reactivos a la presión social, y eso es lo que condiciona completamente su existencia. Si la presión es más cercana por parte de la familia, pues será un sujeto moldeado por la familia. Si es el grupo social del trabajo el que le presiona más, pues será un sujeto moldeado por la sociedad. Y si no, si es un sujeto que es poco
poco permeable a lo que sucede en la sociedad y que es más independiente, pues será un individuo que puede autodesarrollarse mucho más y que desde luego en los próximos años va a ver cómo se incrementa mucho su calidad de vida y su calidad de comprensión, porque realmente está todo a favor para que así sea. Este estadio al que se aspira a llegar, ¿cierto? ¿Qué ofrece? ¿Qué crees tú en términos, no sé si concretos o imaginativos, establecería como un antes y un después, ¿no? O sea, asumamos que la gran mayoría del planeta, por una buena vez y por quizás única vez en toda la evolución de la historia, sí está aperturada y dispuesta y da el paso a, a esto. ¿Qué crees que sería? Incremento en calidad de vida, en calidad de la relación que uno tiene con uno mismo y con los demás. Normalmente hemos sido pobremente educados en cuanto a la sociedad, o sea, se nos han enseñado normas de respeto muchas veces mecánicas, o sea, normas más de etiqueta que de auténtica tolerancia, de auténtica empatía, o sea, más bien lo que se nos considera como buena o mala educación o buena educación, no es tener un verdadero respeto y conocimiento y empatía del otro, sino más bien respetar unas normas que nos han dicho que son de respeto. Eso va a cambiar. Vamos a intentar realmente tratar de conocer al otro para poder comprender al otro y finalmente poder ejercer un auténtico respeto por el otro, que se basa en la observación y en el conocimiento que tienes del otro. No simplemente como es de esta cultura, me han dicho que los de esta cultura tienen estas normas, yo aplico mecánicamente estas normas sin ver al individuo que tengo delante, sin montar un hombre de paja imaginario al cual yo le atribuyo y le proyecto toda esa sujeción cultural que yo considero que tiene que ver con el respeto. Entonces, el cambio de paradigma supone repensarlo todo de nuevo. Normalmente hemos asumido, absorbido información que nos ha llegado y en lugar de conocer las cosas de primera mano por nosotros mismos y a partir de la experiencia llegar a conclusiones, lo que hemos hecho es llegar a conclusiones con los cuales hemos llegado a la experiencia con prejuicios. Y mucho del conocimiento que se da en las universidades científico y del tipo de más te lleva a tener muchos conocimientos que tú no has cotejado, que los has absorbido como un criterio de autoridad y luego llegas a las experiencias reales en empresas y demás y te encuentras que ese conocimiento no sirve o no es valorado o desde luego no es prioritario y que incluso muchas veces no es útil para resolver las problemáticas para las que supuestamente te han preparado. Entonces, el nuevo paradigma lo que trae es repensarlo todo para que el individuo adquiera un auténtico conocimiento. No un conocimiento que simplemente me han dado otros, sino el conocimiento derivado de mi propia experiencia y explicado en términos que sean perfectamente sencillos y prácticos. Normalmente se nos ha enseñado a dividir la sociedad como una especie de granja humana y han puesto etiquetas de animales y tú pareces más una oveja, tú pareces más un perro, tú pareces más un caballo. Pero solo en términos de granja, en términos del controlador de la granja, no en términos de la percepción que tiene el individuo. Pues ahora vamos a entrar a conocer verdaderamente al individuo y cómo se siente en sociedad, cómo se mueve en sociedad, en el uno a uno y en particular. Todo eso todavía no ha sido abordado de un modo exhaustivo, riguroso y profundo, y eso es lo que va a ser abordado en los próximos años. Robert, yo no quiero parecer pesimista, pero lo voy a plantear de esta manera, un poco complicado. Esto requiere de una singularización, de una individuación, ¿cierto? Por lo que entiendo. Pero no para separarme del grupo, sino más bien para poder coexistir. O sea, me individualizo para poder coexistir, pero ahora de repente con una personal y única conciencia, ¿cierto? Más o menos así. ¿Qué pasaría si esa individuación se empieza a masificar? Y ahora, efectivamente, el ser humano toma una conciencia, tiene un dominio sobre el escenario de la manera más positiva que pueda haberlas, propia de su evolución. ¿No crees que de alguna manera eso también, ahora ya a un nivel más sutil, llevaría a una nueva confrontación entre estos nuevos humanos, ahora ya evolucionados? ¿O sería el ideal que realmente a través de todos estos miles y millones de años como raza hemos estado buscando? Para mí los mayores niveles de confrontación no se dan entre individuos que empiezan a autorrealizarse y a conocerse, sino entre individuos que no lo están
o cuando uno empieza a estarlo y choca con el resto que no lo está. Por eso creo que mayor nivel de autoconocimiento y autodesarrollo minimiza mucho el nivel de confrontación y conflicto. Porque la mayoría de los choques y colisiones sociales se dan precisamente por presiones grupales, por paradigmas de presión grupal que lo que hacen es empujarte a hacer cosas que no quieres, a juzgarte, a cuestionarte, a agredirte de formas sutiles o a veces no tan sutiles, pero siempre homologadas por el grupo, y que entonces el individuo queda aislado sin saber cómo defenderse, porque cuando trata de colocarse en su sitio y protegerse, el grupo todavía le presiona más y le dice, hombre, pero no te ofendas, hombre, pero no te defiendas, o sea, como todavía te agreden más por defenderte, y si no haces nada, pues te agreden igualmente. Entre individuos que ya están debidamente autorrealizados puede haber discrepancias, por supuesto, pero el nivel de entendimiento tiene que ser muy superior, porque precisamente el que se ha individualizado es primero porque ha aprendido a separarse del resto, a diferenciarse del resto. Entonces, si yo soy diferente a la mayoría, cualquiera que se individualiza también ha pasado por ese proceso de individuación que es de diferenciación del resto. Entonces, ¿cómo no vamos a ser diferentes tú y yo si precisamente de eso se trata el proceso de autoconocimiento? De ver las diferencias que tenemos. No puede haber, por lo tanto, una discrepancia de fondo solo porque el otro sea diferente a mí y por lo tanto tenga prioridades, objetivos e incluso estrategias de resolución de problemas distintos a los míos, que tenga un criterio diferente a la hora de lo que es mejor, de lo que es peor, o que haga predicciones diferentes sobre la realidad. Pero si eso es lo lógico, eso es lo normal. Cualquier individuo que ha atravesado un proceso de autorrealización debería llegar inevitablemente a esa conclusión. O como dicen a veces, cuando un ser humano que es honesto está equivocado, o deja de estar equivocado o deja de estar honesto. Es decir, de ser honesto, es decir, o se corrige o entonces se convierte en un mentiroso. Entonces, todo el mundo se tiene que dar cuenta de que si somos diferentes, el verdadero respeto y la tolerancia es ser capaz de aceptar la diferencia en la práctica, no en la teoría. Claro, Yo puedo decir que acepto que todo el mundo sea diferente hasta que esa diferencia me afecta. Digo, no, entonces tengo que aceptarla cuando me afecta. Cuando realmente me está molestando, me está incomodando, digo, ya, sí, pero es diferente y realmente me molesta, pero no me está agrediendo, no está invadiendo mi individualidad, está haciendo lo que considera más apropiado de acuerdo a su marco de realidad. Y no puedo considerar que está equivocado, lo está haciendo a su manera con sus criterios. Tampoco tengo claro que mi visión sea mejor que la suya, no puedo demostrarlo de una manera categórica. Con lo cual el verdadero respeto es ese, se tiene que ejercer en la práctica y no solo en la teoría. Y evidentemente, cuanto mayor sea la calidad del autoconocimiento, también será mayor la calidad del respeto mutuo. Robert, muchísimas gracias por todas las respuestas a las preguntas. No quise perder la oportunidad de ir por estos caminos que se me presentaron. Yo te agradezco mucho el tiempo, la respuesta a las preguntas, la intención en las respuestas. Valoro mucho eso. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad y dame la oportunidad por primera vez de poder conversar estos temas con alguien como tú. Muchas gracias. Nada, te lo agradezco a ti, Johnny. Muchísimas gracias. Espero que esta reunión se vuelva a repetir en un futuro muy próximo. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes también en este horario no habitual, pero mágico. Y muchas gracias a las que se van a conectar en los siguientes minutos. Muchas gracias a todas las personas en general. Gracias al planeta entero.